Buenas tardes. Entonces, la exposición que se va a realizar es sobre el artículo de los múltiples niveles de características lingüísticas y paralingüísticas que contribuyen al reconocimiento de voz. Esto es presentado por Carlos Marín y Ana Lucía Rodríguez. Este artículo está indexado en los informes científicos volumen 5 y número de artículo 11475, publicado en 2015 en la Universidad de Nueva York. Los autores son Jean-Marie Zárate, Shintain, Kevin J.P. Woods y David Popper. El objetivo de este artículo fundamentalmente es describir, o sea, ellos generan una investigación con las contribuciones de la información acústica, fonológica, léxica y semántica hacia el reconocimiento de voz. Si este mejora a medida, o sea, el objetivo fundamental de este es si se mejora o no a medida que se va presentando la información, desde unas características netamente acústicas en ausencia de voz hasta la información fonológica adicional. Y si el desempeño del reconocimiento es transferible, ¿sí? Si este entrenamiento y las pruebas en condiciones fonológicas familiares permiten este reconocimiento de voz. Para esta investigación se escogieron unos participantes nativos de habla inglesa. Estos fueron entrenados para reconocer a 5 oradores en 5 condiciones. No habla mandarín, alemán, pseudoinglés e inglés, con el fin de demostrar si el reconocimiento de voz mejora a medida que se dispone de más información. La introducción. Bueno, entonces el reconocimiento de voz independientemente del contenido del habla es crucial en muchos contextos sociales, incluyendo distinguir las voces de los familiares y de los extraños. Estos primeros mecanismos de reconocimiento de voz preceden a las habilidades lingüísticas totalmente desarrolladas y por lo tanto pueden depender principalmente de las características acústicas y paralingüísticas de la voz que pueden existir fuera del dominio del habla. El timbre de voz, ¿sí? De hecho, en la teoría de la Gestalt de las características de sonido que hacen que una voz sea única y reconocible, está determinada por características físicas de las cuerdas vocales que afectan la frecuencia fundamental del habla. En promedio de habla, una frecuencia cero, ¿sí? Es una característica de voz clave. Las características de orden superior de contorno F0 y la velocidad o velocidad de vocalización son importantes para el reconocimiento de voz cuando la información fonológica se mantiene constante y la información semántica léxica no está disponible. En este sentido, con el habla invertida, que elimina la información léxica y semántica y distorsiona la información fonológica basada en consonantes, y basadas temporalmente en el tiempo, los oyentes aún pueden usar el timbre de voz transmitido en las diferentes frecuencias de los vocantes para distinguir y reconocer las voces. Eso es lo que a veces pasa cuando los bebés ya familiarizan la voz de la mamá, o pues de la gente que está en su contorno. En este artículo también se tuvo como referente un artículo de Perry Shane en el que sugieren que el reconocimiento de voz depende de la integridad de las representaciones fonológicas de las palabras. A ello argumentan que la fonología desconocida de una lengua extranjera o alternativamente un déficit preexistente en el procesamiento fonológico como el descrito en la dislexia puede reducir el reconocimiento de voz. Esto implica que el procesamiento fonológico intacto es crítico para identificar correctamente a un hablante. La dislexia es es un problema, de aprendizaje, ¿sí? Cuando se confunden las letras, el niño no reconoce las letras, las confunde y por eso es que no entiende, un contexto de una oración. Como lo vemos aquí en la imagen de mesa, ¿sí? Y después el niño
todavía no identifica bien las palabras, las letras como tal, lo desea, el sonido de esas letras, y por eso también las confunde. Y no tiene claro, pues, este contexto. En tal sentido, las características lingüísticas como las paralingüísticas subyacen al reconocimiento de voz, aunque esto se basa principalmente en estudios que aíslan solo una clase de características según nuestro conocimiento. Ninguna evidencia directa de un solo experimento ha demostrado las contribuciones relativas de ambos tipos de características hacia el reconocimiento de voz. Es así que los estudios que informan que la familiaridad con el lenguaje afecta el reconocimiento de voz, lo cual no define ni operaliza claramente este concepto. La familiaridad con el lenguaje debe incluir al menos familiaridad fonológica, que tiene una serie de atributos incluidas similitudes fonéticas y de clase de estrés, así como el potencial acceso a lo léxico y a lo semántico. En un diseño experimental basado en los estudios de reconocimiento de voz de Perry Shane 2007-2011, los monolingues de inglés fueron entrenados para asociar 5 voces con avatar en 5 condiciones. No habla mandarín, alemán, pseudo-inglés e inglés. Solo se dio en 2 condiciones, mandarín e inglés. 3 factores distinguen este diseño anterior de Perry Shane. Primero, mientras que anteriormente los oradores cambiaban entre las condiciones, usaban los mismos oradores y combinaciones de avatar de voz en todas las condiciones para mantener constantemente las fuentes de voz. Aquí les voy a mostrar un cuadrito que hice en cuanto a la metodología, ¿sí? La metodología que ellos desarrollan en este proceso de investigación, entonces está dividida como en 5 grandes rasgos, ¿sí? Primero hablan de participantes, estímulos, procedimiento, el análisis y los resultados. Entonces vamos con los participantes. Los participantes fueron 18 personas de la Universidad de Nueva York, 8 mujeres, 8 hombres. Fueron excluidas 2. Posteriormente les comentaré por qué fueron excluidas esas 2 personas. De esas 18 personas, todas hablan inglés monolingüe, tienen una audición normal y no tienen trastornos neurológicos. O sea, son nativos realmente. Ninguno de los participantes conoce el idioma alemán o mandarín. En cuanto a los estímulos, todos los sonidos vocales para este experimento fueron grabados 44-100 GHz en 16 bits con archivos .wav que son normalizados para la amplitud del sonido. 5 entrenadores masculinos que hablan fluido el inglés y el alemán, en los cuales utilizan acentos alemanes al producir los tokens alemanes y pues igual con los tokens de inglés. El orador masculino nativo de mandarín entrenó a esos 5 oradores durante la producción de los tokens de mandarín, con el fin de que todos fueran pues ingleses, ¿sí? En cuanto al procedimiento experimental, entonces, a cada participante estuvo frente a un computador con auriculares profesionales y se les entregó los estímulos, o sea, los sonidos de voz, los tokens como tal. El experimento se controló utilizando el Skype Toolbox de MATLAB, ¿sí? Con las 5 condiciones de voz: inglés, pseudoinglés, alemán, mandarín y no habla. Se presentaron por separado en bloques compuestos por 10 entrenamientos y 60 pruebas. Las órdenes de bloqueo fueron pseudo aleatorias entre los participantes. O sea, no fueron, digamos, predeterminadas, sino de manera aleatoria. Las pruebas de entrenamiento. Entonces, los participantes recibieron un token de los 5 oradores, cada uno emparejado con un avatar de dibujos animados. Cada componente fue representado en cada prueba y seleccionaron al azar durante todo el experimento para cada participante. Luego los 5 emparejamientos de avatar y voz se escucharon nuevamente al azar. Para ello, entonces, aquí en esta imagen, ¿sí? Vemos
digamos, los participantes, ¿sí? Está como las pruebas que se le hicieron. Recuerden que fueron con cada token fueron 60 pruebas, ¿sí? Y pues fueron en total 10 tokens de las diferentes condiciones que se hablaban allí. Entonces, en las diferentes imágenes vemos, por ejemplo, el de no habla, el del mandarín, el del alemán, pseudo inglés, inglés, ¿sí? Ahí muestran, hay un temporalizador de tiempo, ¿sí? Se muestran digamos, si se dio correcta o incorrectamente el resultado de cada una de ellas. Entonces volvemos nuevamente a la presentación y allí entonces, de acuerdo a lo que les estaba comentando, luego de esos 5 emparejamientos de avatar y voz, se escuchaba nuevamente al azar los diferentes tokens, que es prácticamente lo que les estoy mostrando acá en las imágenes. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada participante iba cambiando, digamos, como de sitio. En uno estaba el no hablante, el mandarín, el germán, y se iban rotando a medida que se iban presentando las pruebas. Ya nuevamente hablando de la metodología, entonces durante la familiarización, ¿sí? Del proceso, entonces un avatar se presenta simultáneamente con una voz que produce 4 tokens. Después de las 5 representaciones de pares de avatar y voz, comienza una prueba de práctica en la que una voz produce los mismos 4 tokens. Luego se muestran los 5 avatares para la tarea de reconocimiento de voz. Se proporciona una retroalimentación después de cada respuesta para ver si está correcto. En el caso de si está incorrecto, pues se da la retroalimentación de cada uno de ellos, como veíamos acá en la imagen. Dentro de esa metodología está el análisis y los resultados. Entonces vamos a hablar del análisis. Realizan un análisis de varianza de medidas repetidas en un solo sentido, lo que llamamos nosotros la prueba de ANOVA, ¿sí? En las puntuaciones porcentuales correctas y los tiempos de reacción. En cuanto a las pruebas T, fueron corregidas por Bonferroni, que se utilizaron tanto para pruebas post-hoc de efectos principales significativos como para comparaciones planificadas en interacciones significativas. O sea, digamos que es como un post-test. Para evaluar la transferencia de los emparejamientos aprendidos de cada avatar con su voz en la capacitación de cada prueba, o sea, con diferentes estímulos y sin retroalimentación. Allí se dividieron los datos en 7 bandejas de 10 ensayos. La primera bandeja para la capacitación y la segunda a las 6 bandejas subyacentes para la prueba. Entonces, ellos hacen una correlación con estos datos. Las exclusiones de datos. Anteriormente les había comentado que 2 participantes fueron excluidos. Eso fue porque se excluyeron los datos de un participante debido a un error experimental que generó el scripting de MATLAB y el otro fue debido al desempeño de la tarea. ¿Sí? O sea, en una prueba de Dixon para el rechazo de valores atípicos en una prueba, ¿sí? El cual determinó que el rendimiento de este participante pues fue estadísticamente muy diferente al resultado de los demás. Entonces, por eso se excluyen esos 2 datos. En cuanto a los resultados, entonces, el reconocimiento de voz en condición y efectos de orden de bloque. Entonces, ellos muestran unos resultados donde dice que hay una mejora en el reconocimiento de voz a medida que se dispone de más información. Los participantes los participantes que realizan esta prueba tuvieron una precisión del 33.4% sin habla, ¿sí? O sea, una probabilidad del 20%. La introducción de información fonológica mejora el rendimiento en casi un 58.9% con el mandarín, que es un idioma desconocido, y significativamente más alto con idiomas fonológicamente familiares. Entonces, se realizó una prueba de ANOVA, sin reconocimiento de ANOVA,
de una de las vías de puntuaciones porcentuales correctas de todos los participantes, con la condición como el factor dentro del sujeto ellos encontraron pues un efecto significativo en la condición, ¿sí? Como lo vamos a ver acá en la figura, en este gráfico. Entonces vemos que sin el habla, pues estábamos como en un 30 y algo por ciento, ¿sí? Ya con el mandarín, cuando ya hay un sonido fonético, ya hay una voz, un sonido como tal, entonces se va aumentando. Cuando ya es un idioma que se va conociendo, pues a medida que ese idioma es conocido, pues va aumentando más el reconocimiento de voz. Eso es lo que nos muestra acá en esta figura que acabamos de ver, en estos gráficos. Los componentes lineales y cuadráticos, sí, en la prueba NOVA fueron estadísticamente significativos, ¿sí? Entonces, es lo que vemos acá en los gráficos, ¿sí? En la gráfica C, donde muestran cómo significativamente fue aumentando o sea, el reconocimiento de voz a medida que se iba dando pues la condición del sonido o los token como tal. Ellos presentan también una parte que es el esquema, o sea, digamos, la discusión que ellos tienen como tal en cuanto al reconocimiento de voz en función de la disponibilidad de características acústicas y fonológicas. Entonces, ellos determinan lo siguiente, que el reconocimiento de voz mejora aún más cuando se pasa de lo desconocido, como el idioma mandarín, a lo que es fonológicamente más familiar, que es el alemán. Dentro de los dos primeros bloques experimentales determinaron esto. El rendimiento en las condiciones del pseudoinglés e inglés fue mucho mejor que en las condiciones de mandarín, lo que determina que la familiaridad fonológica influye en el reconocimiento de voz. Que les comentaba anteriormente, si se conoce un sonido, pues fácilmente va a poderse hacer ese reconocimiento de voz. La respuesta graduada entre el mandarín y el alemán también sugiere que los tokens del mandarín de hablantes no nativos proporcionaron información fonológica distinta y estas no fueron contaminadas por la fonética alemana e inglesa, validando así el diseño que fue creado en esta investigación. También discuten sobre que debido a un efecto de orden de mandarín, esta diferencia entre idiomas extranjeras desaparece en los últimos tres bloques. O sea, cuando se hacen esas tres últimas pruebas, el reconocimiento de voz mejora a medida que el mandarín se presenta más tarde dentro del experimento. O sea, si se inicia primero con los idiomas conocidos y luego con los idiomas que no son conocidos, se va mejorando ese reconocimiento de voz. ¿Sí? De acuerdo a estos hallazgos, se determinó que el reconocimiento de voz con fonología desconocida, como el mandarín, para nuestros oyentes nativos en inglés, puede mejorar con una mayor exposición a características paralingüísticas. Y ya para terminar, entonces, ellos concluyen en su investigación que los múltiples niveles de información fonológica, acústica y que cada vez cuando se van familiarizando más con un sonido, ¿sí? De su idioma, contribuye al reconocimiento de voz, ampliando las cuentas anteriores al reconocimiento de voz. También proporcionaron evidencia directa que respalda la importancia de la familiaridad fonológica y no del lenguaje en general en el reconocimiento de voz. Después de eliminar la confusión del acceso léxico-semántico, estos resultados proporcionan evidencia que sugiere que el análisis acústico de abajo hacia arriba y el procedimiento fonológico de arriba hacia abajo gobiernan en colaboración al reconocimiento de voz. Muchas gracias.